Muy bien, vamos a continuar con el siguiente caso clínico. Mi nombre, como ya saben, es Carla Rodríguez. Voy a estar con ustedes en este taller de resolución de casos clínicos tipo IGEL. Y bueno, vamos a continuar con el análisis de los casos clínicos de acuerdo a las tres estrategias que hemos visto, que es identificar al paciente, motivo de consulta y datos clave. Entonces, aquí vamos a leer el siguiente caso clínico. Vamos a empezar el segundo bloque de casos clínicos, que es un paciente de 65 años que es atendido por un cuadro infeccioso pulmonar agudo con fiebre, tos productiva con expectoración purulenta, disnea y dolor torácico. Refiere antecedentes de tabaquismo a razón de un cigarro a la semana desde los 20 años, e hipotiroidismo subclínico. En la exploración física se registra IMC de 25, matidez a la percusión y se ausculta broncofonía y crepitantes subescapulares. ¿Cuál es el antecedente epidemiológico relacionado con la enfermedad del paciente? Inciso A, edad. Inciso B, tabaquismo. Inciso C, comorbilidades. Entonces ponemos pausa al video y contestamos para que puedan posteriormente analizar el caso clínico. Muy bien. Entonces, aquí la primera P, vamos a identificar cuál es nuestro paciente. Nuestro paciente es un hombre de 65 años que nos dicen que tiene un consumo de un cigarrillo a la semana desde los 20 años e hipotiroidismo subclínico. Y el motivo de consulta es que tiene un cuadro infeccioso pulmonar agudo con fiebre, tos productiva, con expectoración purulenta y disnea. Con estos datos clínicos que nos dan, simplemente nosotros pensamos de primera instancia en una neumonía adquirida en la comunidad, porque nuestro paciente, pues uno, no está en contacto con el área de la salud como para pensar en otro tipo de neumonía. Dos, los datos son muy sugestivos de afectación al parénquima de tipo infeccioso de manera pulmonar. Y tres, el síndrome pulmonar que integramos en la exploración física, como es el IMC, como es la matidez a la percusión y broncofonía y crepitantes, nos hablan de un síndrome pleuropulmonar de condensación que es característico de una neumonía, principalmente bacteriana, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta nos dice, ¿cuál es el antecedente epidemiológico relacionado con la enfermedad del paciente? Aquí la respuesta es edad. ¿Por qué no sería el tabaquismo? Porque el paciente tiene un índice tabáquico realmente bajo. El hecho de que el paciente, ay, discúlpenme, que el paciente consuma nada más un cigarro a la semana desde los 20 años, nos habla de un índice tabáquico muy, muy bajo. Aunque en casos anteriores vimos que un paciente era albañil y que duraba 14 años y que el tiempo de exposición tenía relación con la respuesta, en este caso es diferente porque nos dicen que el consumo es un cigarro a la semana, ¿de acuerdo? No es algo a lo que se está exponiendo todos los días de manera crónica, de manera intensa por 20 años, solo es un cigarro a la semana, es básicamente como si digamos alcoholismo social, el alcoholismo social en términos generales no produce cirrosis hepática. Y por eso no sería el tabaquismo, porque es muy bajo el índice tabáquico. Y las comorbilidades, la única que nos presentan es hipotiroidismo subclínico. Generalmente, los pacientes que tienen hipotiroidismo subclínico se manifiestan porque, uno, tienen generalmente T4 y T3 en niveles normales y la TSH la tienen elevada, pero la tienen elevada debajo de 10. Entonces, esto hace que el paciente realmente no tenga tanto sintomatología porque el paciente se encuentra compensando. Más que una ausencia de respuesta a la TSH, es como una resistencia. Entonces aumenta el nivel de TSH y todavía sigue siendo suficiente para compensar, pero pues no les damos este tratamiento a menos de que sea un niño o que sea una paciente embarazada. Quisiéramos tratamiento en hipotiroidismo subclínico, pero en el caso de este paciente realmente es que no se indica tratamiento y el hipotiroidismo no los hace más susceptibles a que tengan una infección eh, de tipo neumonía. Básicamente aquí la traducción de esta pregunta de manera más sencilla es ¿cuál de estos antecedentes hace que sea más factible que el paciente tenga la enfermedad? Entonces, realmente el más importante es la edad, porque es un paciente pues ya de la tercera edad. En la retroalimentación vemos que en la guía de práctica clínica de neumonía adquirida en la comunidad nos recomiendan la vacunación con una vacuna conjugada de tres serotipos en adultos mayores de 65 años para prevenir neumonía adquirida en la comunidad bacterémica, no bacterémica y enfermedad invasiva. Igualmente nos mencionan como evidencia que los factores de riesgo se asocian con un incremento de padecer influenza severa y complicaciones incluyen extremos de la vida como es edad menor de 5 años, menor o igual a 5 años, edad mayor de 35 y enfermedades crónicas como es pulmonar, cardíaca, diabetes, neuromusculares, inmunosupresión como VIH, embarazo y obesidad. Pero nunca nos hablan de hipotiroidismo porque el hipotiroidismo no hace más susceptibles a los pacientes hipotiroideos a tener la infección de neumonía
pero la edad sí, por eso es que requieren una vacunación adicional, porque después de este tiempo las defensas han bajado y requieren un nuevo estímulo para generar anticuerpos, ¿de acuerdo? Siguiente caso clínico. Un paciente de 67 años acude al servicio de urgencias por presentar cuadro de 12 horas de evolución caracterizado por dolor en epigastrio de tipo transfictivo, de inicio súbito e intenso y que se irradia hacia el abdomen bajo. Presenta antecedentes de tabaquismo positivo desde 20 años a razón de 6 cigarrillos diarios y tiene diagnóstico de artritis reumatoide, pero sin apego al tratamiento. La exploración física, tensión arterial de 125/58, cardíaca de 120, respiratoria de 27 y temperatura de 37. Se encuentra consciente, desorientado, con mal estado general, ruidos cardíacos rítmicos, abdomen plano, peristalsis ausente, abdomen en madera, dolor a la palpación superficial y profunda, con datos de irritación peritoneal y el tacto rectal refiere dolor. ¿Qué dato se debe buscar por su relevancia para el padecimiento del paciente? Inciso A, dieta alta en grasas. Inciso B, palidez de tegumentos. Inciso C, consumo de aire. Aquí damos unos segundos para contestar, ponemos pausa al video y seleccionen la opción que ustedes consideren correcta. Muy bien, para analizar el caso clínico, primeramente identificamos quién es nuestro paciente, que es un hombre de 67 años. De antecedentes de relevancia nos dicen que tiene tabaquismo positivo. Aquí sí lo señalamos como importante porque desde los 20 años, es decir, lleva 47 años con 6 cigarrillos diarios, ¿ok? Y tiene diagnóstico de artritis reumatoide sin apego al tratamiento. La exploración física, como ya vimos, nos habla, bueno, más bien, vamos a primero analizar el motivo de consulta, porque es el orden en el que normalmente lo hacemos. Entonces ya vimos quién es nuestro paciente, por qué viene a consulta. Viene porque tiene un dolor en epigastrio de tipo transfictivo de inicio súbito e intenso. Y la exploración física, los datos de relevancia que nos dan es que tiene 125/58 de tensión arterial. Aquí la 58 lo vemos como una tensión diastólica baja, que nos puede hablar de datos de hipoperfusión. Frecuencia cardíaca de 120, es decir, que el paciente tiene taquicardia y abdomen en madera, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es muy importante, primero que nada, hacer el diagnóstico del paciente porque nos hablan de qué datos se debe de buscar por su relevancia para el padecimiento del paciente. Entonces, aquí primero, ¿cuál es el padecimiento del paciente? Perdónenme, listo. ¿Cuál es el padecimiento del paciente? El padecimiento del paciente es básicamente que él está acudiendo a consulta porque tiene este dolor epigástrico de tipo transfictivo, de inicio súbito e intenso. Este es el padecimiento. ¿Qué le tenemos que buscar? ¿Qué es lo relevante para este padecimiento? No la artritis, no el tabaquismo, ese padecimiento. Entonces, hay algunos datos diferenciales que tenemos que ver en cuanto al dolor epigástrico de tipo transitivo y se los voy a anotar por acá. Mm, Listo, se los voy a anotar por acá. Entonces, un dolor epigástrico, mi maestro de cirugía siempre decía que ante un dolor epigástrico nosotros tenemos que hacer un ultrasonido, porque bien pueden ser patologías de origen digestivo, patologías, un ultrasonido y un electrocardiograma. ¿Por qué? Porque hay pacientes que se infartan y se están presentando con dolor epigástrico porque el infarto es de la cara inferior del corazón del miocardio. Entonces, esto hace que tengan dolor epigástrico. Cuando realmente tienen un infarto, nosotros damos omeprazol. Entonces, ante un dolor epigástrico es bueno hacer un electrocardiograma para confirmar que el paciente no está sufriendo un evento isquémico. Y lo segundo es precisamente hacer un ultrasonido para ver si tiene alguna patología digestiva. Principales diferenciales de dolor epigástrico, em, precisamente del dolor epigástrico del tipo que nos comentan aquí, que es transitivo, nos da una característica muy particular del dolor. Entonces, siempre ante dolor epigástrico transfictivo hay que pensar en tres cosas. Uno, pancreatitis. Dos, úlcera péptica perforada. Y tres, disección aórtica. Entonces, ¿qué es lo que nos va a hacer el diagnóstico diferencial de estos tres? Uno, es que la pancreatitis es un paciente que generalmente va a ser una paciente femenina de 40 años, que tiene una distribución grasa pues aumentada, es decir, que cumple las 4F, ¿no? Que es de 40 años, que es fértil, que tiene grasa aumentada, que tiene un alto consumo de grasas, como sería el caso si nos pusieran un dolor de tipo de pancreatitis. Y nos
mencionarían algo que nos hace referencia a que el paciente tiene litos. ¿Por qué? Porque hablamos de las 4 Fs aquí si hablamos de pancreatitis. Bueno, porque la primera causa de pancreatitis es biliar. ¿De acuerdo? El hecho de que las pacientes tengan litos biliares es el principal factor de riesgo para que desarrollen una pancreatitis. Entonces les presentan a una paciente que típicamente se hace cálculos como las 4F. Entonces con eso tiene litos y que aparte presenta un dolor epigástrico de tipo transcriptivo. Aquí sí sería pancreatitis. En un paciente que tiene úlcera perforada, generalmente nos van a hablar, como este es el caso clínico, de un paciente que además de tener este dolor epigástrico de tipo transfictivo, tiene esto que es muy importante, que es que tiene abdomen en madera. El hecho de que tenga abdomen en madera nos habla de un compromiso o una irritación peritoneal. Y que tenga irritación peritoneal nos habla porque hay sangre en el peritoneo, porque hay aire en el peritoneo, o sea, agua, sangre, agua o aire en el peritoneo o una inflamación propiamente. Entonces, úlcera perforada, pensamos en que sí tiene dolor transfictivo, pero aparte tiene un compromiso peritoneal. Por eso tiene el abdomen en madera, porque el paciente tiene rigidez abdominal, tiene hiperalgesia, hipervarestesia, porque tiene aire o agua en el peritoneo. En este caso, pues tiene aire porque está perforado. Y de los antecedentes que nos dicen del paciente va a ser generalmente alguien que consume AINES de forma crónica, porque aquí pensamos que puede ser úlcera perforal diagnóstico, porque el paciente nos ponen que es un paciente que tiene artritis reumatoide sin apego al tratamiento. Ahora, otra cosa importante es que para la artritis reumatoide el tratamiento de primera elección es methotrexate. Este lo que hace es que no disminuye la sintomatología, disminuye la progresión. Esto quiere decir que los pacientes que tienen este consumo de metotrexate disminuye el hecho de que se hagan deformaciones en sus articulaciones y con eso disminuye el dolor, pero de manera aguda no disminuye el dolor que están presentando, ¿de acuerdo? Previene dolor futuro al disminuir la malformación que tienen. Bueno, más bien que pueden llegar a potencialmente presentar, pero no revierte lo que ya está. El dolor que tienen actualmente no lo quita. Y el hecho de que tengan mal apego al tratamiento predispone a que avance la enfermedad, tengan más malformaciones o deformaciones y con esto tengan más dolor. Entonces, el hecho de que tenga más dolor el paciente porque no tiene un buen apego al tratamiento puede condicionar el consumo más alto de AINES. Y pues con estos dos casos, cosas clínicas que nos presentan, que es el dolor transfictivo y la irritación peritoneal, sugerimos básicamente que nuestro diagnóstico es una úlcera péptica perforada. Y la disección aórtica, el principal factor de riesgo que nos van a mencionar de estos pacientes es que en la disección aórtica van a tener una hipertensión arterial de larga evolución. ¿Por qué? Porque es el principal factor de riesgo. Siempre que nos hablen de una patología en específico, nos van a dar uno o dos de los principales factores de riesgo. Pancreatitis nos dicen de una paciente que tiene riesgo de litiasis biliar. Úlcera péptica perforada nos hablan de alguien que consume AINES o alguien que tiene úlcera duodenal o gástrica. Y de disección aórtica nos hablan de alguien que tiene hipertensión de larga evolución. Sin embargo, voy a borrar por acá. En este caso clínico nos hablan de alguien que básicamente tiene consumo de AINES de manera crónica, lo hay que preguntarlo porque tiene artritis reumatoide sin apego a tratamiento. Entonces, esto que no tenga apego al tratamiento básicamente nos hace pensar que el paciente tiene dolor continuo, que no tiene un buen apego, que está sufriendo continuamente y que está consumiendo AINES. El hecho de que consuma AINES básicamente lo va a predisponer a que tenga una úlcera péptica y la úlcera péptica se puede complicar de diferentes maneras, como es hemorragia, como es perforación, como es fistulización, como es obstrucción, pero el principal es hemorragia. Sin embargo, la segunda causa más frecuente de complicación es perforación y la perforación se va a manifestar sobre todo con abdomen en madera. ¿Cómo sería si nuestro paciente tuviera hemorragia? Pues el paciente se presentaría con un síndrome anémico, disnea, este, fatiga, astenia, presentaría deposiciones melénicas, presentaría una anemia ferropénica en la BH, o bueno, una anemia que nos sugiera tipo ferropénico como es microcítica hipocrómica. Ahí ya habría que hacer una cinética de hierro para ver si efectivamente es una anemia por deficiencia de hierro, que es la principal causa en los pacientes masculinos y en las pacientes también femeninas, pero que sean sobre todo posmenopáusicas. Y una paciente premenopáusica tiene una anemia microcítica hipocrómica que es sugestiva de déficit de hierro, primero pensamos en alteraciones menstruales o pérdidas transvaginales sanguíneas. Si es un paciente un masculino, o una paciente posmenopáusica, pensamos ahí sí entonces en una afectación gastrointestinal. Y aquí ya podría entrar la hemorragia como hemorragia de úlcera péptica como diferencial. Pero aquí no nos hablan nunca de hemorragia, nos hablan de
de irritación peritoneal y de dolor de tipo transfictivo. Entonces, esta es una úlcera péptica perforada. ¿De acuerdo? Y aquí, como nos menciona la guía de práctica clínica, la úlcera péptica perforada tiene tres fases, que es primera, segunda, tercera, dependiendo la temporalidad. Y en la segunda fase nos dicen que el dolor es generalizado, que empeora con los movimientos y tiene rigidez a la exploración, que es justo lo que presentaba este paciente, que era el abdomen en madera. Y al tacto rectal, aunque aquí durante la revisión del caso clínico nos hicimos mucha énfasis, porque realmente no es algo que lo mencionen tanto, lo más característico es la rigidez abdominal más el dolor transfictivo, inicio súbito, es que el tacto rectal puede ser doloroso por irritación del peritoneo pélvico, que si fijan está por acá. Tacto rectal refiere dolor. Entonces, ante las complicaciones de una úlcera péptica de cualquier etiología, se deben investigar antecedentes para las principales causas. Y el principal es el uso de antiinflamatorios no esteroideos, como es el AINE. Igualmente, consumo de aspirina, infección por Helicobacter pylori o cáncer. Pero lo principal es el consumo de AINE, porque el AINE nos hace úlcera y la úlcera se puede perforar. ¿De acuerdo? Entonces, nada más para recordar aquí rapidísimo, se los voy a anotar otra vez porque en el examen, al menos en el que a mí me tocó presentar, sí preguntaron de úlcera péptica perforada, como les comento, es un dolor, bueno, úlcera péptica perforada, que es, ya vimos dolor transfictivo, más abdomen agudo, que es este abdomen en madera, y cuando nos preguntan de úlcera péptica en hemorragia, vemos sobre todo que es un paciente con síndrome anémico, y ya sea que tenga melena, o que tenga pozos en café, vómitos en pozos de café. ¿Por qué? Porque estos pacientes, les digo, van a estar sangrando de manera crónica, entonces van a presentarse con anemia microcítica hipocrómica, tienen melena y tienen pozos en café. Aquí pues en úlcera péptica siempre lo más importante ante complicaciones, ya vimos perforación sangrada, hay que preguntar sobre AINES y pues es lo principal, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a borrar todos los dibujos y vamos a ir al siguiente caso clínico. Entonces, el siguiente caso clínico nos dicen que es una paciente de 8 años que lleva a consulta por presentar fiebre no cuantificada e intermitente en el último mes. La madre refiere que inicia de manera súbita y se acompaña de escalofríos y que la menor presenta astenia y adinamia. En la exploración física se encuentra mal estado general, TA de 175, cardíaca de 90, respiratoria de 23, temperatura de 39,5. Se detectan datos perdóname, de artritis migratoria que afecta rodillas y codos, disnea de medianos esfuerzos y se escucha soplo holodiastólico apical de tono alto en el área precordial con intensidad 2,4 irradiado axilar, esto normal. ¿Cuál es su interpretación de los hallazgos clínicos de la menor? Inciso A, insuficiencia aórtica, inciso B, mixoma auricular, inciso C, insuficiencia mitral. Vamos a dar unos segundos para que puedan poner pausa al video y puedan contestar lo que ustedes piensan y ahorita analizamos el caso clínico. Ok, muy bien. Entonces, ¿quién es nuestra paciente? ¿Qué es lo primero que tenemos que analizar? Es una paciente de 8 años. No nos menciona ninguna otra comorbilidad, ningún otro antecedente patológico de importancia. Y la razón por la que viene a consulta, su motivo principal es que tiene una fiebre no cuantificada intermitente en el último mes y esta artritis migratoria que afecta a rodillas, codos y que tiene disnea. Y adicionalmente el soplo orodiastólico que nosotros encontramos en la exploración física. ¿Cuál es su interpretación de los hallazgos clínicos de la menor? Bueno, aquí es muy importante, ahorita les voy a hablar un poquito de fiebre reumática. Hay dos maneras de hacer el diagnóstico de este caso clínico. Uno, que ustedes sepan qué es la fiebre reumática, cómo se produce, que estas son manifestaciones de fiebre reumática, el hecho que la paciente tenga fiebres de manera intermitente, que tenga la artritis migratoria, también nos habla de que podría ser una fiebre reumática, y que tenga el soplo holodiastólico, ¿de acuerdo? Este, esto nos hablan de una probable fiebre reumática. ¿Cómo es que se produce la fiebre reumática? Bueno, vamos a hacer aquí una breve anotación. Cuando nosotros tenemos un paciente con faringitis estreptocócica por Streptococcus pyogenes, que es el Streptococcus beta hemolítico del grupo A, básicamente podemos tener dos tipos de complicaciones. Complicaciones supurativas y complicaciones no supurativas. Dentro de las supurativas tenemos abscesos, perdón mi dislexia, abscesos sobre todo
periamigdalinos y parafaringios. Ojo, aquí la angina de Ludwig, perdón, que a veces la ponen como, que, bueno, al menos a mí me causaba mucha confusión mientras estaba en el pregrado, de que si la angina de Ludwig podía ser una complicación de faringitis porque usaba la faringe, y la angina de Ludwig estaba aquí, submandibular. Bueno, la angina de Ludwig solamente se da por procesos odontológicos, ¿ok? Infecciones ontogénicas, es decir, de los dientes, entonces nada tiene que hacer aquí con la faringitis. Una vez aclarado este punto, las complicaciones no supurativas son fiebre reumática y glomerulonefritis postinfecciosa. Entonces, ¿cómo se va a presentar cada una de estas cosas? Nos hablan de un paciente que tiene, generalmente se encuentra entre los 3 a los 15 años, que es la edad más frecuente en la que se da Streptococcus pyogenes, que tiene adenopatías, que tiene fiebre, que tiene odinofagia, no tiene tos, eso es muy importante para que sea faringitis de Streptococcus pyogenes. Generalmente estos pacientes no tienen tos, tienen linfadenopatías, sobre todo anteriores, dolorosas, y se presenta como infección. Ahora, pasadas las semanas, pueden presentar complicaciones supurativas o no supurativas. Las supurativas es un paciente que tiene esta infección más un absceso periamigdalino o un absceso parafaringio. ¿Cómo nos describen que tienen un absceso? Porque estos niños generalmente se encuentran entre los 3 a los 18 años y tienen una voz de papa caliente. Si es un niño más pediátrico, es decir, o sea, más escolar o preescolar, sobre todo los preescolares, van a estar presentando voz de papa cuando tengan epiglotitis, ¿de acuerdo? Cuando los pacientes pediátricos preescolares, escolares tienen voz de papa en un caso clínico, nos hablan de epiglotitis. El principal agente etiológico de esto de manera histórica era el Haemophilus influenzae tipo B. Sin embargo, como ahorita está ya muy cubierto con la vacunación dentro de la vacuna antes pentavalente, hoy hexavalente por adición de la hepatitis B, dentro de esta vacuna que era pentavalente, ahora es hexavalente por la hepatitis B. Generalmente estos pacientes ya no se infectan por hemófilus, sino se infectan por Streptococcus pyogenes, pero la segunda causa, perdón, es Streptococcus pneumoniae, ¿de acuerdo? Entonces, los pacientes hacen voz de papa, pacientes preescolares. Si es un paciente ya más escolar, como es esta niña, y tiene voz de papa, nos hablaría de un absceso periamigdalino o parafaringio. Sin embargo, si la paciente tiene una infección y luego se presenta con estas características como fiebres, artritis, soplos, nos habla de una fiebre reumática. Y si el paciente tiene una glomerulonefritis postinfecciosa, se presentaría con un síndrome nefrítico. Es un paciente también pediátrico, generalmente escolar, que presenta un sedimento urinario activo, es decir, que tiene hematuria, ya sea micromacroscópica, que tiene hipertensión arterial, que tiene edema, que tiene hipoalbuminemia, básicamente todo este espectro que nos habla de que el paciente está teniendo una lesión renal más hematuria, es un síndrome nefrítico, ¿de acuerdo? Lesión renal y hematuria, síndrome nefrítico en pacientes pequeños, escolares sobre todo, hay que pensar en una glomerulonefritis postinfecciosa. Entonces, con todo esto, es la primera manera de contestar el caso clínico, que sepan que es una fiebre reumática probablemente por las características clínicas de la paciente, el grupo etario, y el soplo diastólico. Básicamente saben que la principal afectación de la fiebre reumática es que haga una valvulopatía hacia la mitral, insuficiencia estenosis. Entonces, en este caso, ustedes ya con saber que es fiebre reumática se van directamente a la respuesta que tiene mitral. La otra forma de saberlo es conocer los movimientos del corazón. Normalmente cuando decimos holo sistólico u holo diastólico, nos referimos a los ventrículos. Cuando los ventrículos están en sístole, cuando los ventrículos están en diástole. Entonces voy a borrar los dibujos, voy a hacer unos nuevos. Cuando está en diástole, bueno, primero nos referimos a los ventrículos, siempre en diástole y en sístole. Entonces, si estuviera afectada la diástole, el soplo se va a escuchar en las válvulas auriculoventriculares. ¿Por qué? Porque cuando los ventrículos están dilatados, están relajados, están en diástole, la sangre pasa de las aurículas hacia los ventrículos, porque los ventrículos están recibiendo la sangre, se pasa de los aurículas hacia los ventrículos y pasan por válvulas auriculoventriculares. ¿Cuáles son estas del lado derecho? Vamos a tener a la válvula tricuspidia y del lado izquierdo vamos a tener a la mitral.
Ahora, en la sístole vamos a tener más bien las válvulas sigmoideas, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que para la aorta va a ser la válvula aórtica y para la arteria pulmonar vamos a tener la válvula pulmonar. Entonces, siempre que nos hablen de un soplo holodiastólico, hablamos de válvulas auriculoventriculares, que podría ser o bien la tricuspidia o bien la mitral. Si hablamos de un soplo holosistólico, hablamos de una válvula sigmoidea que podría ser la aórtica o la pulmonar. Entonces, cuando se habla de soplo holodiastólico, aquí de las opciones que nos dan, realmente hay que pensar, ok, ¿cuándo se dilata el corazón? En la diástole. Entonces, si en la diástole está dilatado, está utilizando las válvulas AB, que son auriculoventriculares, ya sea la tricuspidia o la mitral. De estas opciones, ¿cuál tiene esas? Nada más la que tiene insuficiencia mitral. Y listo. ¿En qué podríamos hablar de otras? Bueno, más bien, el único caso que hace esta excepción es el mixoma auricular. Esos son pacientes generalmente jóvenes que van a tener síncopes de repetición. Es con lo que más se manifiesta, con síncopes de repetición. Precisamente porque el mixoma es como un tumor intracardíaco que no permite el adecuado llenado ventricular, crea un menor volumen diastólico y telesistólico. Entonces eso hace que tenga un déficit del gasto cardíaco y que el paciente, pues al tener déficit de gasto cardíaco, pues haga síncope, este, pues para poder tener una buena perfusión cerebral. El síncope, de hecho, es una fisiopatología preciosa porque normalmente cuando la presión arterial baja, y el gasto cardíaco baja, que no es suficiente para cumplir los requerimientos o demandas del sistema nervioso central, lo que hacen estos pacientes es que se desmayan, ¿de acuerdo? Y se desmayan para ponerse en posición horizontal. Es una fisiología preciosa, está ahí en el Guyton, se desmayan, con esto el cuerpo está en horizontal y favorece el flujo hacia el cerebro, porque pues de manera de pie normalmente el flujo tiene que ir contra la gravedad. Entonces, mixoma auricular no es, insuficiencia aórtica tampoco es, insuficiencia mitral, ya sea por cualquiera de las dos maneras de contestar esta pregunta, ya sea por conocimiento de fiebre reumática o por simplemente fisiología cardíaca. Entonces vamos a pasar a la retroalimentación, que ya nos tardamos un poquito en este caso. Básicamente, aquí está la GPS que nos que nos habla de patología de la válvula mitral. Y en las evidencias vemos que la prevención de fiebre reumática recurrente es un paciente que se presenta con una cardiopatía secundaria a fiebre reumática con complicaciones como la estenosis mitral, debe recibir prevención secundaria con fármacos. Sin embargo, aquí lo más importante de esta viñeta es que recordemos que la cardiopatía más frecuentemente asociada con fiebre reumática es estenosis mitral. Realmente estos pacientes hacen insuficiencia y estenosis, que es como el caso de esta paciente. Y se recomienda que los pacientes sospechosos se les efectúe de fiebre reumática, siempre se les efectúe una ecocardiografía, ¿de acuerdo? Porque es lo que nos va a precisamente dar la pauta de si va a tener una complicación cardíaca o no. Entonces, ya con este caso vamos a terminar el segundo bloque de análisis de casos clínicos y nos vemos en el siguiente bloque. Si tienen alguna duda, igualmente no duden en escribirme.